La crisis financiera internacional pasa por alto que los derechos asegurados por la justicia social no están sujetos a regateos políticos ni son privilegios como son calificados por el mismo Banco Mundial cuando ha recomendado al gobierno mexicano las reformas estructurales. Ante tamaños abusos, la imposibilidad de callar sobre esta cuestión es una observación que puede hacerse sobre muchos casos de patente injusticia que nos enfurecen a tal punto que el lenguaje queda corto. Por eso estoy aprovechando esta magnífica oportunidad, no para alcanzar los generosos aplausos de los asistentes, sino para que todos nos llenemos la cabeza de reflexiones. Afrontar los problemas desde el realismo, aunque eso implique un pesimismo inicial, hubiera, por ejemplo, suavizado las consecuencias de la crisis financiera internacional, pero cualquiera que se atrevía a alertar sobre la enorme burbuja que estaba creciendo en torno a los productos financieros tóxicos basados en hipotecas impagables llamados hipotecas basura, era automáticamente ridiculizado o condenado al ostracismo. Como decía la doctora, todos aquellos que pensamos en favor de la justicia se nos acusa de criminales. Era automáticamente ridiculizado, como decía, y condenado al ostracismo. Los signos de que toda riqueza se estaban construyendo sobre una enorme montaña de deuda sin ningún sostén eran cada vez más evidentes, y las voces de los que lo denunciaban o los denunciábamos simple y sencillamente nos decían que estábamos mal. Y ese criminal error lo están pagando los trabajadores del campo y la ciudad y las clases medias. Lo está pagando el sindicalismo mexicano y lo están pagando los contratos, la contratación colectiva. ¿Por qué nadie escuchó? Pero no solamente de México, de todo el mundo. ¿Por qué nadie escuchó todas estas alertas? Hasta que la quiebra de Lehman Brothers devolvió al mundo a la realidad. Una buena respuesta a esas preguntas es que nadie le gusta hacer aguafiestas. Y esa es una respuesta que dijo en alguna ocasión el Nobel de Economía, Paul Krugman. ¿Quién tenía deseos o ganas de escuchar a unos economistas o a la sociedad patética advirtiendo que todo aquello era en realidad un fraude piramidal de dimensiones descomunales? No vamos a caer en histerias conspirativas. Podemos decir que los objetivos de esta crisis se están cumpliendo. Se destruye el empleo formal, las políticas sociales, el bienestar social, las pensiones, se destruyen las instituciones creadas en décadas de luchas reivindicativas y vemos cómo caen partidos y gobiernos que las sustentan, generalmente socialistas o socialdemócratas. Lo que empezó como un problema financiero se está tomando descaradamente en ideológica, se está tornando descaradamente en ideológico y para algunos en la culminación de su particular vendetta. Bueno, hay hasta quienes se atreven a responsabilidad de la recesión mundial a los sindicatos, a los derechos sociales, a las pensiones y hasta la propia democracia. El futuro se piensa difícil. Debemos reconocer y propagar que el mundo no puede eliminar la pobreza extrema ni el hambre sin crear un número considerable de empleos. Pero no se trata de crear cualquier tipo de trabajo, sino de trabajos que ofrezcan dignidad, seguridad familiar, protección, voz y reconocimiento y que traigan paz y seguridad a la comunidad. Y esto, señores, señoras, se llama trabajo decente. En la mayoría de los países, los esfuerzos destinados a ofrecer trabajo pleno y decente a todos están lejos de ser realidad. Por lo tanto, persiste un reto muy importante: cómo conseguir que las personas vuelvan a trabajar y cómo crear suficientes empleos para absorber a los millones de personas que cada año ingresan al mercado laboral. Pero la crisis económica ha trastocado estos esfuerzos. En el ámbito del empleo, la crisis se ha traducido en aumentos pronunciados de despidos, en reducciones drásticas de la contratación, lo cual ha generado
desempleo, subempleo, trabajo informal y también mayor discriminación de género. Proponemos, pues, por el fin de la cultura de la negligencia política que permitió abrir una brecha entre ricos y pobres, y reclamemos nuevos compromisos de respeto a los derechos laborales, así como al establecimiento de un marco que permita florecer la justicia social y combatir la plaga de la pobreza y desempleo. Hoy, nuevamente se encuentra en la mesa de discusión la reforma laboral, y no será ocioso frente a ustedes dar un repaso de lo acontecido en 3 décadas de reformas en Latinoamérica. La reforma laboral en América Latina, su naturaleza, su alcance y su desarrollo, ha sido uno de los temas centrales de debate tanto doctrinal y político como económico y social en la última década del siglo pasado y la primera del presente. Se analicen los índices de flexibilidad, su alcance, su magnitud y su influencia, pero también las repercusiones en el empleo. Todo ello ha sido objeto de discusión, de análisis, estudio y desarrollo para determinar la importancia de la ley laboral en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos. Sin embargo, todos los argumentos que pretenden endulzar el trago amargo de la realidad en cuanto a la desregulación de las normas laborales no han sido lo suficientes para convencer. Todo ello ha sido cuestionado por organizaciones sindicales responsables que dan la cara a la realidad. También por analistas que consideran que las reformas realizadas no han cumplido con el objetivo de generación de empleo. Por el contrario, lo único que ha logrado es la precarización del empleo y una mayor desprotección social. La reforma laboral así planteada es una tragedia y no nos podemos oponer a las reformas. Pero ¿por qué las reformas siempre tienen que ser en contra de los trabajadores? ¿Por qué siempre tienen que ser en contra del futuro de los trabajadores? ¿Por qué siempre tienen que ser en las condiciones de vida de los trabajadores y particularmente en los recursos precarios de sus pensiones? Es que el mercado impone sus reglas a la soberanía y leyes nacionales en todo el mundo. En México hay 2 ideas que se repiten de modo recurrente en las consultas o asambleas realizadas en torno a la pretendida reforma laboral con los trabajadores, los desempleados, los jóvenes y las clases medias casi en extinción. Una, que no importa nuestra opinión porque existe un nuevo poder fáctico que es el mercado, que impone a todo gobierno nacional, sea del color que sea, y al cual enmarca tiempos y reformas. Y otra, que ha causado un verdadero disgusto saber que se insiste en reciclar una iniciativa que en marzo del año pasado fue presentada pretendiendo flexibilizar las normas laborales. Es una repudiada iniciativa que no debe ser aprobada. Y la pregunta viene, ¿quiénes salvan a los países de las crisis económicas? ¿Quién las están salvando en estos momentos? ¿Los bancos? ¿Las instituciones financieras? Yo les voy a pedir, si es tan amable, estoy por concluir, espero concluir, si me paso un minuto más, sea generoso, por favor. Son los trabajadores, no son los banqueros, no son los dueños del capital, no son las empresas transnacionales, son los trabajadores, los profesionistas, las clases medias y la juventud sin futuro, las que salvan a los países de las crisis. Por lo que se ha visto en el mundo globalizado, la tabla de salvación son los trabajadores y sus derechos, con el sacrificio de ellos a través de reformas impuestas por organismos financieros y el despojo a sus pensiones. Pero si las cosas no cambian, se sigue concentrando la riqueza en unas cuantas familias y los ricos no pagan impuestos, nos enfrentaremos a estallidos sociales como los que han causado la juventud, lo mismo en el norte de África que en Europa. La juventud con el apoyo de profesores e intelectuales y sus mismos familiares, que se rebelan contra un sistema que consideran les ha abandonado. Hasta hoy todos los países rescatados de una deuda creciente se han visto obligados al cumplimiento de 3 aspectos clave: un fuerte ajuste fiscal, un plan de privatizaciones codicioso y una serie de reformas estructurales profundas, principalmente en el mercado laboral. La juventud clama contra los banqueros,
contra los partidos políticos, contra la reforma laboral y de pensiones, contra la fábrica de precarios en la que se denuncian que se está convirtiendo los estudios como la universidad. Los jóvenes por eso se movilizan con éxito a través de las redes sociales y denuncian para magnificar su protesta contra una crisis que ellos no deben heredar. Casi 3 décadas de reformas laborales en la región latinoamericana y años después de su inicio se deben cuantificar las desigualdades y la pobreza que han generado en 17 países por las desregulaciones y la flexibilización laboral a las que se añade la crisis financiera internacional, porque hasta hoy son irreales las bondades de una deshumanizada globalización que ha ofrecido un mundo mejor. Ha llegado la hora de abandonar las políticas fallidas, dejar a un lado programas de austeridad que arremeten contra el tejido social, socaman los medios de subsistencia de la población. Debemos poner fin al escandaloso desplome del nivel de vida que provoca el crecimiento del empleo informal, desprotegido y precario, la grotesca explotación de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Urgen medidas para rescatar a una generación de jóvenes que anhelan un trabajo y un futuro decente. Desde que se inició la crisis financiera, economistas y sindicalistas han intentado entablar un diálogo con gobiernos y empresas, confiando en lograr la adopción de políticas equilibradas que conduzcan a una recuperación equitativa y sostenible. Han pasado los años y los países no han conseguido romper en el régimen económico que provocó la crisis y muchos están adoptando programas de austeridad que hacen peligrar los derechos sociales y el empleo. El reto es conseguir una reducción significativa de la desigualdad y del poder de las finanzas. Ello requiere tanto la formulación de alternativas convincentes de política como la determinación de verlas hacer realidad. Ha quedado de manifiesto que el pensamiento unidimensional ha sido una de las principales causas de la gravedad de la crisis. Las opiniones de los trabajadores dan una visión de conjunto perspicaz en las luchas laborales que están teniendo lugar en el mundo, así como en las medidas institucionales que han tenido éxito. Es necesario un programa ambicioso que invierta las tendencias negativas en el mundo del trabajo, como las pretendidas reformas estructurales, la incidencia mayor del trabajo temporal y la creciente desigualdad de los salarios y las pensiones. Es necesario construir una alternativa en defensa de las y los trabajadores. Pero nada de esto sucederá a menos que la voluntad política sitúe a la población como su principal prioridad, regulando al sector financiero y frenando los excesos del poder corporativo, porque hasta hoy la política está paralizada y los políticos mismos están paralizados por el miedo. Los desafíos del mundo actual son los mayores que hemos asumido jamás. El movimiento sindical se encuentra en su momento crítico, porque ha llegado el momento de decidir entre el pueblo y sus explotadores. Y si la decisión es por el primero, cosa que no pongo en duda, hay que proceder de inmediato para organizar la defensa de sus legítimos intereses. Pero en caso de tener que optar entre los intereses en juego, demandamos al Gobierno de la República defender siempre los intereses de las mayorías, los trabajadores y campesinos de México, que son los que le dan sustancia y justificación. ¿O acaso esta filosofía y estos principios políticos que cristalizaron plenamente en la jornada histórica del pasado ante la indolencia actual la debemos contemplar como un suceso que debemos olvidar? Yo pienso que no. Los movimientos sindicales encaminados al cambio de estructuras sociales han tenido siempre la orientación de hombres que con su lucha infatigable en el terreno de la justicia social entregaron su vida en defensa de sus ideales. Y no olvidemos que Emiliano Zapata fue uno de esos hombres y que hoy él mismo, si estuviera aquí presente, nos pudiera preguntar ¿qué es para ustedes la justicia social? Muchas gracias. Hubiera, por ejemplo, suavizado las consecuencias de la crisis financiera internacional, pero cualquiera que se atrevía a alertar sobre la enorme burbuja que estaba creciendo en torno a los productos financieros tóxicos basados en hipotecas impagables llamados las reformas estructurales. Ante tamaños abusos, la imposibilidad de callar sobre esta cuestión es una observación que puede hacerse sobre muchos casos de patente injusticia que nos enfurecen. La crisis financiera internacional
pasa por alto que los derechos asegurados por la justicia social no están sujetos a regateos políticos ni son privilegios como son calificados por el mismo Banco Mundial cuando ha recomendado al gobierno mexicano los generosos aplausos de los asistentes, sino para que todos nos llenemos la cabeza de reflexiones. Afrontar los problemas desde el realismo, aunque eso implique un pesimismo inicial, a tal punto que el lenguaje queda corto. Por eso estoy aprovechando esta magnífica oportunidad, no para alcanzar